Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 3.4 de la guía de dinámica, donde nos dicen que el coeficiente de rozamiento dinámico entre el suelo y el bloque de la figura es 0,4 y nos piden calcular el módulo de la aceleración en cada caso, si el bloque se mueve hacia la derecha y si tiene una masa de 100 kilogramos, y como datos nos dicen que el módulo de la fuerza es 700 newton. Entonces vamos a comenzar por el primer caso, donde la fuerza aplicada es horizontal. Entonces si hacemos un diagrama de cuerpo libre, nos va a quedar en la dirección vertical la normal hacia arriba y el peso hacia abajo, y en la dirección horizontal la fuerza F hacia la derecha, y la fuerza de rozamiento va a ser en este caso hacia la izquierda, porque la fuerza de rozamiento se va a oponer al movimiento relativo entre el bloque y el piso. Como nos dicen que el bloque se está moviendo hacia la derecha, va a ser una fuerza de rozamiento dinámica, que como sabemos la podemos escribir de esa manera, como mu dinámico por la normal. Entonces, utilizando el sistema de coordenadas cartesiano de la figura, vamos a escribir las ecuaciones de Newton, teniendo en cuenta el vínculo entre el suelo y el bloque, que hace que la aceleración en el eje Y sea 0. Entonces, en el versor J tenemos que la normal menos el peso es igual a 0, y en el versor Y que la fuerza menos la fuerza de rozamiento dinámica es la masa por la aceleración. A nosotros nos piden calcular la aceleración, con lo cual la vamos a despejar de la segunda ecuación pasando la masa dividiendo, y teniendo en cuenta que la fuerza de rozamiento es muy dinámico por la normal, pero nosotros de la primera ecuación sabemos que la normal va a ser igual al peso, que es la masa por la gravedad. Entonces la fuerza de rozamiento dinámica nos va a quedar el muy dinámico por la normal, pero como la normal es igual al peso, nos va a quedar muy dinámico por m por g. Entonces si hacemos eso, la aceleración nos va a quedar la fuerza dividido la masa menos la fuerza de rozamiento dividido la masa, pero como la fuerza de rozamiento es muy dinámico por la masa por la gravedad, la masa se cancela y nos queda directamente muy dinámico por la gravedad. Reemplazando por los datos, nos queda el primer término 7 newton sobre kilogramos, que newton dividido kilogramos nos quedan metros sobre segundo al cuadrado, menos, y el segundo término, el muy dinámico vale 0,4, la gravedad la tomamos como 10 metros sobre segundo al cuadrado, entonces si hacemos esa cuenta nos queda 4 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo la resta obtenemos el primer resultado, que es que la aceleración vale 3 metros sobre segundo al cuadrado en ese caso. Bueno, para el segundo caso, ahora la fuerza F forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces si hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a tener el diagrama que vemos en la figura, y si la fuerza F la descomponemos en componente X y componente Y, entonces ahora vamos a tener la fuerza F componente X hacia la derecha y la fuerza de rozamiento dinámico hacia la izquierda, y hacia arriba vamos a tener la normal y la fuerza componente Y, y hacia abajo el peso. Entonces, para acá tenemos que recordar que acá nos queda un triángulo rectángulo, donde este ángulo es 30 grados, que es el que nos dan como dato. Entonces la fuerza F componente X la podemos escribir como F por el coseno del ángulo, y la fuerza F componente Y la podemos escribir como F por el seno del ángulo. Entonces, utilizando eso, ahora si escribimos las ecuaciones de Newton, nos va a quedar que en J versor tenemos la normal más la fuerza componente Y, que es F por el seno de 30 grados, menos el peso, igual a 0. Y en Y versor nos queda la fuerza componente X, que es la fuerza por el coseno de 30 grados, menos la fuerza de rozamiento, igual a la masa por la aceleración.
Ahora tenemos que hacer lo mismo que antes, pero teniendo en cuenta que la normal ahora va a ser menos f por el seno de 30 grados más el peso. O sea, eso lo despejamos de la primera ecuación. Pasamos estos dos términos al otro lado y nos queda esa expresión. Entonces la fuerza de rozamiento dinámica ahora va a ser el mu dinámico por toda esta expresión. Entonces si hacemos lo mismo que antes, de la segunda ecuación pasamos la masa dividiendo y reemplazamos la fuerza de rozamiento por lo que les dije recién, por mu dinámico, por toda esta expresión, entonces la aceleración nos va a quedar eso que tenemos ahí. La fuerza por el coseno de 30 grados dividido la masa, menos la fuerza de rozamiento dividido la masa. Pero como la fuerza de rozamiento es muy dinámico por esta expresión, entonces nos quedan dos términos más. Fíjense que si ponemos un menos adelante, cambian estos signos, entonces nos va a quedar más muy dinámico por la fuerza por el seno de 30 grados dividido la masa, y menos muy dinámico por la aceleración de la gravedad. Entonces, si hacemos esas cuentas, obtenemos estos tres resultados, y el resultado final para la aceleración va a ser 3,46 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que en este caso, la fuerza ya no es en la dirección horizontal, entonces una componente de la fuerza, que es la componente X, va a ser en la dirección del movimiento, pero la otra componente va a ser que la normal sea menor que lo que era antes. En el caso anterior, la normal era igual al peso. En este caso, la normal es el peso menos la fuerza por el seno de 30 grados. Si la normal es menor, entonces la fuerza de rozamiento dinámica va a ser menor. Y eso hace que el resultado final obtengamos una aceleración mayor que en el primer caso. Bueno, y por último, en el tercer ejemplo, la diferencia es que ahora la fuerza, cuando la descompongamos, la componente X va a ser hacia la derecha, pero la componente Y va a ser hacia abajo. Entonces, cuando escribamos las ecuaciones de Newton con los vínculos, nos va a quedar que en J versor vamos a tener la normal hacia arriba, o sea positiva, menos la fuerza componente Y menos el peso, igual a 0. En Y versor vamos a tener la fuerza componente X, que es la fuerza por el coseno de 30 grados, menos la fuerza de rozamiento dinámica, igual a la masa por la aceleración. Entonces nuevamente, si de la primera ecuación despejamos la normal, ahora la normal nos va a quedar que es la fuerza por el seno de 30 grados más el peso. O sea, la normal va a ser mayor que en los casos anteriores, con lo cual la fuerza de rozamiento dinámica va a ser mayor. Entonces, haciendo lo mismo que antes, si este término le pasamos la masa dividiendo, y teniendo en cuenta que la fuerza de rozamiento es muy dinámico por la normal, nos quedan esas expresiones, que la aceleración va a ser la fuerza por el coseno de 30 grados dividido la masa, menos la fuerza de rozamiento dinámica, que es muy dinámico por la normal, pero la normal tiene estos dos términos, entonces nos va a quedar menos muy dinámico por la fuerza por el seno de 30 grados dividido la masa, menos muy dinámico por la gravedad. De nuevo, haciéndose esas cuentas, nos quedan estas tres expresiones, y el resultado final es que la aceleración en ese caso es 0,66 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, y con eso terminamos lo que nos pedía el ejercicio, que eran las tres aceleraciones para los tres casos. La idea de este ejercicio es tener en cuenta que en este caso estamos trabajando con la fuerza de rozamiento dinámica, que siempre es muy dinámico por la normal, pero la normal no siempre es igual al peso, sino que hay que mirar el ejercicio, hay que plantear las ecuaciones de Newton en el eje paralelo a la normal y ver que la suma de las fuerzas en este caso sea 0, y de ahí vamos a obtener la normal en cada uno de los casos. Bueno, con eso terminamos el ejercicio y espero que les haya servido. Hasta luego.